Hola, buenas tardes. Esto es Conversaciones. Hoy vamos a tener el gusto de conversar con Gregorio Caro Figueroa, el famoso Gori Caro, que es historiador, periodista, bibliófilo y escritor. No voy a desarrollar toda la biografía porque nos va a llevar todo el programa, sino que de cada uno de los aspectos de eso voy a señalar los puntos que a mí me interesan. Como historiador, es miembro de la Academia Nacional de Historia y fue secretario de redacción de la revista Todo es Historia cuando el director era Félix Luna, nada menos. Como periodista, fue periodista en el diario El Tribuno, El Norte, Nuevo Diario, y lo que me interesa apuntar también es que fue periodista en la Gaceta de Tucumán, que es un diario singular, porque es un semillero de grandes periodistas, entre ellos Gori Caro, pero también Tomás Eloy Martínez, Morales Solá, Ricardo Kirschbaum, salen del diario La Gaceta de Tucumán. Como bibliófilo, él es el creador de una biblioteca muy interesante y muy importante. La comenzó a trabajar en el año 1968, cuando era un chico, y que está en Cerrillos, en su casa y en su tierra natal, digamos, y que tiene más de 50.000 volúmenes. Entre otros, tiene originales de Sarmiento, Joaquín B. González, La memoria del general Paz, que son las primeras ediciones. Así que les recomiendo visitar esa biblioteca. Los periodistas son testigos de una época. Pero lo que me interesa señalar es que como escritor, el Gori tiene varios libros escritos, pero hay uno que yo no pude leer porque, digamos, él lo toma casi como un pecado de juventud. Pero los pecados de juventud son pecados veniales, que no lo volvió a editar, que se llama Historia de la gente decente de Salta, que es muy interesante y me encantaría que alguna vez me regale, aunque sea una fotocopia, para poder leerlo. Él fue, también como testigo, decíamos que los periodistas son testigos de su época, él fue también, y con esto vamos a comenzar la charla, él fue secretario privado del gobernador Ragone, electo en las elecciones del 11 de marzo de 1973. Gori, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Ha puesto la vara demasiado alta. No, es la vara que te corresponde. Seguramente porque nos conocemos de la escuela primaria, de la escuela Urquiza. Sí. Te agradezco. Y dos palabras, pero sí. Es de celebrar que además bajo tu conducción hay un programa televisivo como Conversaciones que es un concepto, conversación y diálogo que hay que recuperar. Yo creo de que gran parte de los problemas que estamos padeciendo y desencuentros es el producto de que hace muchas décadas en la Argentina, no solamente en la vida política, sino en la vida social, el diálogo, digamos, se ha interrumpido cuando no se ha quebrado de una manera seria. Perfecto. Sí, Gori, empezando por el tema ese que señalaba, vos fuiste secretario privado del doctor Miguel Ragone. Sí. Al doctor Miguel Ragone lo matan el 11 de marzo de 1976. Sí. Es decir, antes del golpe de Estado. 13 días antes del golpe. 13 días antes del golpe de Estado. Desaparece, no aparece nunca más. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Quién era Ragone? ¿Cómo era? Una cosa sintética para ubicar a la gente, para que tenga conocimiento. Claro, el doctor Ragone provenía de una familia muy humilde, procedente de Tucumán. El padre, él me contaba, tenía una parrillada, una casa que, digamos, llevaba comida al Club 20 de Febrero. Estaba
en lo que es hoy el Hotel Salta, hay una oficina de turismo en ese sitio físico, y a los 2 días que asumió el doctor Ragone, de haber sido el 26, 27 de mayo del 73, me dijo que lo acompañara a dar una vuelta por el subsuelo de lo que fue el Club 20 de Febrero, sí. 2023. Y entonces me dice, por esa puerta, yo era chico y entraba con las viandas para los señores del club. Sí. Pero no lo dijo en un tono resentido, ¿no es cierto? Él después estudió medicina y fue algo más que discípulo del doctor Ramón Carrillo, fue como una persona de la preferencia de Carrillo. Ajá. Y tanto Ragone como Carrillo procedían, digamos, de una corriente, digamos, de idea que tenía más vinculada al nacionalismo católico, no extremo, y en una de sus conferencias, que el doctor Ragone me dio una copia, figura un agradecimiento de Carrillo a Ragone. Él viene a Salta, ejerce su profesión, no actuaba en política. Cuando viene el golpe de Estado de 1955, es dejado cesante, se había casado poco tiempo antes, creo que tenía uno de sus hijos, el mayor seguramente, y tuvo que alquilar una habitación, una vivienda muy reducida, y ejerció libremente su profesión. Y ahí, en el año 55, 56, el doctor Ragone comenzó a vincularse con alguna gente, entre otros Rubén Fortuny, que fue su jefe de policía, y él me contaba, bueno, que uno de los no ejercían, digamos, actos de violencia, algunos hechos aislados en Salta había, pero a comparación de lo que vino después, digamos, eran fuegos de artificio, ¿no es cierto? Una bomba molotov, una cosa así. Pero él lo que hacía, por lo menos me contaba, y Fortuny, un pequeño grupo, a la noche escalaban el Cerro San Bernardo, y te acordarás vos, a la mañana uno amanecía y veía el cerro con una B corta, hecha con piedra y pintada con cal y una P. Sí, sí. Perón vuelve o viva Perón, sí, según se interprete. Sí, sí. Bueno, y la consigna del grupo no peronista, la Revolución Libertadora, era Cristo vence, claro, que era una B y una P. Sí, bueno. Sí. Entonces, él empezó ahí, y después formó una agrupación ya, años 60 más o menos. No, pero yo quiero, para precisar más, ¿por qué lo matan a Ragone? Bueno, tenía vinculación supuesta. No, porque si fue antes del golpe de Estado, quiere decir, porque en ese momento estaba la pelea con la AAA. Claro. Sí, a ver. Era una interna peronista, digamos. Bueno, a ver, él no formaba parte de eso. Tampoco de la tendencia, nada por el estilo. No. El doctor Ragone, por ejemplo, lo visitaba frecuentemente un diputado nacional peronista, Rodolfo Arce, que en una revista, que era una revista de delación política, nos señaló a mi hermano Armando, que era fiscal de Estado del doctor Ragone, y a mí, como infiltrados marxistas dentro de él. Pero en esa misma fecha, en enero del año 1974, la revista El Descamisado mandó 2 personas como corresponsales a Salta y publicaron 3 páginas sobre la situación política en Salta, y señalan de igual manera que lo hizo el exdiputado Arce, a mi hermano y a mí como elementos marxistas. Ajá. Lo cual, digamos, era un poco contradictorio, suponía que ellos eran, entre comillas, revolucionarios. Esto es un pequeño síntoma, no queremos, ni mi hermano y menos yo, ponernos en el centro de ninguna escena, pero era producto de una confusión. Yo me permitiría hacer, para algunos, chocante, digamos, la comparación, pero en el terrorismo internacional, que son pequeños grupos, porque hay que nombrarlo con nombre y apellido, los terrorismos, hay especialistas de ciencias políticas. El otro día leía en un importante diario un largo reportaje a un politólogo que está haciendo una investigación de la época esa concretamente, y en todo el largo reportaje él se refiere al Grupo Montonero como una organización político-militar, lo cual me parece ya un error de punto de partida. Pero voy al hecho El terrorismo en Europa fue desarticulado, la banda Baader-Meinhof en Alemania, las Brigadas Rojas en Italia, la ETA con más tiempo de duración, más prolongado, porque era su situación con la ley en la mano, el IRA
en Irlanda. Algunos grupos también terroristas en Francia, también había separatismo de vasco francés. Entonces, lo que el terrorismo busca como, digamos, son golpes de efecto, que los mismos Montoneros llamaban los objetivos centrales o los puntos, digamos, clave, para cometer, digamos, crímenes que tuvieran gran repercusión y que para algunos, por ejemplo, el asesinato del doctor Ragone, se puede hablar mucho, yo declaro 4 veces en la justicia federal por el TMS, no porque yo tuviera ningún secreto. No, claro. Opiné, bueno, digo, para mí, digamos, fue una venganza, ¿no es cierto?, donde se combinaron grupos de la policía local que estaban perfectamente identificados, que ya antes de la caída del gobierno, digamos, constitucional, estaban subordinados al mando militar, toda la fuerza de seguridad del país, ¿no es cierto?, con grupo de tareas llamado, que ponían el sello de la AAA, que seguramente habrá habido un grupo, digamos, de la derecha peronista, ¿no? Pero que también, digamos, se mezclaba, era todo una mezcla. Entonces, secuestraron al doctor Ragone, ¿no es cierto?, y hacer lo que hicieron, la luz pública, cuando él salía, como era gobernador, salía manejando su auto, iba a la clínica Cruz Azul, ahí en la calle Alberdi, era un modo muy contundente, digamos, de paralizar a una sociedad. Dice, si matan al gobernador, al ex gobernador, ¿no es cierto?, ¿qué nos queda a nosotros? Bueno, Montonero debutó, para decir una palabra de la farándula, debutó con el secuestro y asesinato del teniente general Aramburu. Lo juzgaron sin defensa alguna, y lo fusilaron, está narrado por ellos mismos en la revista Causa Peronista. También fue un golpe, digamos, de efecto. El crimen de Aldo Moro en Italia, ¿no es cierto? O sea, la persona humana, el ser humano, el cuerpo de una persona, su personalidad y demás, eran elementos de propaganda política mediante el terror, ¿no es cierto? Eso lo dice Humberto Eco cuando analiza el caso también de Montonero y creo que lo compara con el de Brigada Roja. O sea, cuando se produce el atentado, después del golpe del 76, el atentado en el comedor de la superintendencia, hay un libro que se publicó hace unos meses de Seferino Reato, explícitamente quienes ejecutaron y planearon eso, lo pensaron como un operativo, digamos, para eludir la censura que el régimen militar había impuesto a la prensa y hacer un acto, ¿no es cierto?, terrorista que tuviera tal, digamos, magnitud que fuera imposible ocultar. Eso está dicho por ellos mismos, están los documentos. ¿Y por quién puso la valija con una bomba vietnamita en ese comedor? Que murieron 20 y tantas personas y resultaron en vida más de 90. Bueno, entonces yo creo que forma parte de ese clima de confusión, donde además hay cosas, bueno, sería muy largo explicarlo, pero yo voy a sintetizar esto. Yo creo que en el año 73 y en las elecciones del año 73 se concentraron una serie de expectativas muy fuertes y también muy equívocas acerca, digamos que era la ilusión, porque había una fuerte ilusión, de que el regreso de Perón, ¿no?, que era la demanda del grupo llamado Montonero, que se mostró que era falso, y Perón mismo le dijo en un reportaje que hizo en el año, cuando Perón no lo visitaba mucha gente en Madrid, el doctor Félix Luna, para hacer su libro del 45, el libro de Luna termina diciendo que Perón quería volver a la Argentina, vestir el uniforme de teniente general y ser presidente de la República. 3 cosas se cumplieron. Pero eso no alcanzó para que, digamos, los grupos llamados armados, o las formaciones especiales, es un eufemismo, por supuesto, bajaran las armas. Pero ni del grupo, digamos, marxista, que era el ERP, trotskista, ni tampoco del grupo Montonero, que la escalada de crímenes continuó como si no hubiera pasado nada. Entonces, el doctor Ragone fue víctima de esa cuestión. Él, ¿no es cierto?, cambió muchos funcionarios, renunciaron después del atentado de la Unidad Militar de Azul en enero del 74, ahí se fue el jefe de policía, el ministro de gobierno, el intendente que era el ingeniero Badio, varios que estaban, digamos, señalados como miembros o adherentes o, digamos, camaradas de ruta del grupo este. Perfecto. Gori, vamos a tener que hacer un pequeño corte porque me están haciendo señas acá el director de orquesta.
No te pierdas el próximo programa de Meta Charla. Obvio, porque tenemos un metaprograma. Abel Pintos nos recibió nuevamente y nos cuenta lo que va a ser el cierre de año en el Estadio Único de La Plata. Abel en concierto, que fue lo del ópera, se extiende hasta noviembre. La Plata, y para la provincia de Buenos Aires el Estadio Único es simbólico y muy grande. Y además nuestros columnistas Esteban Zurraco y Hongo Olivera se unen para hablarnos de piratas. Y además una columna imperdible junto a Cecilia Domínguez, que nos estará hablando de El Buen Retiro, una nueva serie en Flow, y además todo sobre los premios Emmy. Es distinto desde el lugar de la historia. Este personaje es un malviviente que se enamora de una de las protagonistas, Mirta Busnelli. Te esperamos en Meta Charla. En todos los canales somos. Sí, Gori, vos tuviste en España, viviste en España, justo en el momento de la transición desde el franquismo hacia, digamos, el sistema republicano, monárquico, constitucional, digamos. ¿Qué recuerdo, cómo se fue desmontando el aparato, la maquinaria franquista? Me gustaría que me cuente un poco de eso. Creo que había una expresión que se utilizaba de hacer una voladura controlada. Ajá. Yo me acuerdo que a los pocos días de llegar hubo una reunión de las cortes, pero las cortes franquistas, que eran una corte corporativa, que estaba representada la Fuerza Armada, el clero, digamos el sindicato único que había, franquista y demás. Se votó la ley de reforma política y salió, o sea, Adolfo Suárez, que fue el primer ministro, digamos, de la democracia, había sido el administrador de Radio y Televisión Española, que era un organismo muy poderoso, un hombre joven, ¿no? Y que afrontó. Yo creo que la clave fue precisamente el tema del consenso. En enero del año 76, la víspera de Navidad, si no recuerdo, poco después, yo tenía prendida la radio, la televisión, y se interrumpe la emisión, Radio y Televisión Española, noticia de último momento. El dirigente del Partido Comunista Español, Santiago Carrillo, ha ingresado por la frontera de Francia con una peluca y demás. Temblaron los cuarteles, se derrumbaba todo. Claro. Bueno, poco tiempo después, ¿no es cierto?, no pasó nada, se hace una presentación. Era como presentar en el Jockey Club de Buenos Aires, en el Club 20 de Febrero, aquí, un libro de Humberto Basalo, del comunista. Bueno, el loro. Un libro de Santiago Carrillo que se llama Eurocomunismo y Estado, en el Club Siglo XXI, que era el top, que eran de los grandes empresarios. Y, bueno. Entonces, ¿quién presentaba el libro de Carrillo? Manuel Fraga Iribarne, que había sido embajador de Franco en Estados Unidos y había sido ministro de Turismo de Franco, fundador del Partido Popular. Bueno, yo fui a ese acto, tenía un carnet de corresponsal extranjero, y cuando iba por los pasillos de ese lujoso club, venía una señora vestida toda de negro, anciana, y cuando yo voy de vuelta reconozco a la pasionaria, nada menos. Bueno, protagonistas los dos de la Guerra Civil Española. Entonces digo, en un escenario, en ese escenario social, de alta sociedad, el libro de un autor comunista que ya se estaba alejando del comunismo ortodoxo, Santiago Carrillo, que fue acusado de graves de crímenes de la Guerra Civil, era muy joven. La pasionaria, que era, digamos, la especie de mujer emblemática, innombrable en España de derecha. Y por supuesto, los líderes jóvenes del Centro Democrático. ¿Vos crees, como para trasladarlo acá, vos crees que están dadas las condiciones en Argentina? Te pregunto esto en función de los liderazgos existentes en Argentina. Si están dadas las condiciones para un acuerdo que, digamos, que sea eficiente, un acuerdo que cubra todo el espectro. Claro. Ahí hace falta dos cosas, yo creo, voluntad política, pero con el voluntarismo no alcanza. Y en el caso español, digamos, la transición tuvo protagonistas, como digo, que eran gente que habían estado, vivían, habían participado en la Guerra Civil Española y en el franquismo, o sea, los dos bandos opuestos, ¿no?
la grieta, que eso fue sangriento Claro. todo, durante muchos años, menos de 40. Pero hace falta también una calidad no solamente política, sino humana, que yo no veo en general en la dirigencia, digamos, argentina. Y en algunos casos, no solamente dentro del actual oficialismo, sino en algunas personas individualmente de la oposición, que demuestran, digamos, que ponen por delante sus ambiciones prematuras, electorales, presidencialistas, y lo que hay que discutir y lo que hay que consensuar son ideas. Yo creo que fue feliz la frase que dijo Macri. Yo no soy afiliado a ningún partido, aclaro, tampoco me adhiero a eso que hay que tener miedo de mencionar a una persona. Algunos que lo mandan a callar, incluso dentro de Sí, Juntos claro. por el Cambio, dice Sí. Macri que se calle. Bueno, no, Macri dijo, diálogo con la Constitución en la mesa. Eso, digamos, dice mucho, ¿no es cierto? No hablar a cara descubierta y no hacer trampa. Cuando volvió Perón, bueno, se intentó, se hizo con el radicalismo, ¿no es cierto?, la hora del pueblo. Claro, pero a lo que Lanús yo se apunto. intentó el gran acuerdo nacional. Claro, o sea, pero yo apunto. Sí. ¿Alcanzaría con que Macri se siente con Cristina para representar todo el espectro político nacional, pacificar y acordar, por ejemplo, estilo, como ahora se ha puesto de moda citarlo, lo que sucedió con Shimon Peres, cuando pone de acuerdo el Partido Laborista en Israel con el Likud, Sí. y que yo creo que el sesgo que tuvo ahí fue la alternancia acordada Claro. Claro, eso es fundamental en la democracia. para despolitizar. La alternancia. Sí. Pero además eso tiene que darse no en un ámbito, en un mano a mano, que puede darse o no, yo no creo que eso ocurra, sino en el ámbito natural, digamos, de debate, que es el Parlamento. Sí. Entonces son los bloques parlamentarios los que tienen que consensuar. Y yo dudo, fundamentalmente, digamos, ni en el aspecto político, porque hay una voluntad hegemónica, digamos, muy fuerte, y no reconocimiento de los errores del oficialismo que lleva muchos años gobernando, y siendo artífice, digamos, del peor momento desde el punto de vista económico, social, educativo, y de todo punto de vista, digamos, de la Argentina. Me parece a mí que en el tema económico, por ejemplo, el otro día otro persona demonizada, Domingo Cavallo, un reportaje muy largo que le hizo el director del diario Perfil, él decía que el plan que presentó Rubinstein, un escrito, no es el plan, bueno, que le parecía correcto, pero que no se trata de solamente, tiene que haber un respaldo y una voluntad política por detrás. Y ya se ve de nuevo que sí, bueno, Massa era como El Salvador. Yo dije, Salvador Massa es una localidad que hay aquí, en Salta. Entonces, estas marchas y contramarchas, o sea, la incertidumbre, la inseguridad jurídica es, digamos, un elemento que está no solamente socavando la economía, está alterando toda la vida nacional. Entonces, es inaceptable. Bueno, pero yo creo que atrás de eso Sí. hay un problema no jurídico, sino político, de falta de liderazgos. Claro. Aquí se da el caso de un autoritarismo sin autoridad, de un Sí. populismo sin billetera. O sea, todo es paradojal. Y, digamos, es muy extraño que sectores del peronismo que en la última etapa del gobierno de Perón y más de Isabel Perón se habían sublevado, incluso habían agraviado a la presidenta, se formó un grupo de trabajo que quería hacerle un juicio político, le deban una obediencia debida, digamos, muy humillante en lo personal, a una mujer que carece, digamos, de capacidad intelectual y que no tiene, digamos, valores morales, ¿no es cierto?, que infunde miedo y, digamos, porque hay gente que confunde la maldad con la inteligencia. Nosotros no estamos gobernados por la inteligencia, sino por la maldad. El otro día, en un artículo, una columna que escribía Luis Alberto Romero, él decía que el problema central que tiene en este momento la Argentina es la necesidad de la reconstrucción del Estado. Hay dos analistas políticos que yo respeto muchísimo, que son Andrés Malamud y Sergio Berenstein, que también dicen lo mismo.
Y en el ámbito político, el único dirigente que yo escucho con ese tono es a Martín Lustó. ¿Vos no crees que hay que reconstruir el Estado para que la sociedad a través de él se vuelva a pensar así? Claro. Paradójicamente, el estatismo, entendido en sentido así rígido, es, digamos, un elemento destructivo del Estado, porque absorbe las energías de la sociedad, las anula en muchos casos. Yo, por supuesto, creo que tiene que haber un Estado, pero la ideología, que no es ideología ni ideas, las consignas que agitan los grupos que apoyan este gobierno, la Campo y demás, pecan de un infantilismo que tiene 40, 50 años de antigüedad, para no ir más atrás. Chegori, desgraciadamente me están haciendo seña de que desaparecemos de escena. Finalmente, digamos, me parece a mí que hay una falta de responsabilidad, hay una vocación hegemónica que no se sostiene. Las encuestas están diciendo, por más que hubiera una ventaja, digamos, por parte del oficialismo, no puede haber hegemonismo en una sociedad que necesita de diálogo y de consenso, políticas consensuadas. Perfecto. Aquí no se trata, y termino con esto, el populismo está escrito, la base del populismo es el antagonismo, alimentar el antagonismo amigo-enemigo. Está claro. ¿No es cierto? Claro. Y cabalgar, digamos, al enemigo en el campo militar, hacer belicismo, aunque sin armas, en el campo político y trasladar el esquema belicista al campo civil. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos tenemos que ir, nos quedó corto el tiempo. Muchas gracias. Gracias.